Pregunta al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Hoy día varias... ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, al día varias comunas van a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, comunas como Providencia salen de su cuarentena. Muy temprano la ministra de Transportes hablaba, por ejemplo, que hay un aumento de un 20% casi de los movimientos en la ciudad. Eso podría traducirse en que las personas de alguna forma ven que se relajan las medidas. Ayer el presidente Sebastián Piñera hablaba de que no es sostenible una cuarentena total. ¿Cómo se puede traducir eso a las personas finalmente? ¿Hay un relajo en cuanto a las medidas? ¿Pueden venir, por ejemplo, otro tipo de cuarentenas como la Florida, San Miguel, San Joaquín, que han tenido una alta contagios según su cantidad de población? ¿Cómo le explicamos eso a la gente? ¿Se están relajando las medidas? ¿Van a haber nuevas cuarentenas? Y si nos puede también profundizar el ministro en esto de que no es sostenible una cuarentena total. Dejo con usted al ministro de Salud. En relación a lo primero que se pregunta, efectivamente, en la medida en que una obligación de estar solo, encerrado en su domicilio y saliendo con permisos muy específicos que incluso han sido acotados por el Ministerio del Interior, reducidos en el número de permisos que se puede tener, las horas que se puede salir, pero insisto, en la medida en que una comuna ya ve que el número de nuevos casos va reduciéndose dramáticamente, no tiene sentido sanitario mantener una medida de esa magnitud, y lo que hace sentido es ver a dónde es necesario usar ese instrumento de una cuarentena más estricta o medidas más estrictas de los que tienen hoy otras comunas donde los casos se empieza a ver que aumentan. Como señalé al principio, el día de mañana, como todos los martes, se van a anunciar nuevas medidas en las cuales más bien el número, puedo anticiparlo ya, el número de comunas en el país que va a entrar en cuarentena es mucho mayor que el que va a dejar de estar en cuarentena, que va a ser algo muy excepcional según anunciemos. Y esto significa, insisto, que usamos este instrumento de la cuarentena en una forma dinámica para ir donde aquellos lugares que tenemos información se está registrando un aumento de los casos, y cuando una comuna logra disminuir el número de casos nuevos, efectivamente liberarla. Respecto a al tema de la sostenibilidad, evidentemente, y perdón que haga un ejemplo concreto, hoy día hay un sector muy vulnerable de la comuna de Puente Alto que está en cuarentena. Hacer cuarentena en un lugar donde viven varias personas en pocos metros cuadrados no solo es un sacrificio que genera un enorme trauma y riesgos de salud, sobre todo mental, y de violencia intrafamiliar para ese grupo familiar. Y en ese sentido, esta herramienta, ¿no es cierto?, que aprieta o produce una alteración de tal magnitud en la libertad de movimiento de las personas, tiene que ser usada con mucha prudencia y sabiduría, en el sentido de que si uno hace una cuarentena prolongada en sectores así de vulnerables, evidentemente la posibilidad de que se respete, que mantenga el sentido, y en tercer lugar que produzca el efecto que se busca, es prácticamente imposible, como lo han vivido países que han decretado cuarentenas totales en ciudades completas, y a los pocos días uno ve que se produce salida masiva de la gente, no respeto, movimientos de resistencia ciudadana, porque son medidas, insisto, tan extraordinarias que tienen que usarse muy prudentemente, solo donde la necesidad epidemiológica lo haga necesario y prudente. Ministro, buenos días. Preguntarle respecto al tema de los ventiladores mecánicos. Ya se están haciendo diferentes diligencias respecto a este tema. Uno de ellos por parte de diferentes funcionarios, universidades que están esperando el protocolo y el vamos de ustedes, entre ellos ASMAR, para que puedan ser usados en funcionamiento, y así también sobre vuelos comerciales que podrían traer ventiladores desde Chile a nuestro país. ¿Qué pasa con eso? Y también específicamente a la petición que se está haciendo en algunas
otras regiones de nuestro país pidiendo mayor número de funcionarios sanitarios que puedan llegar a diferentes puntos, asegurando que no hay abastecimiento respecto a este tema. A ver, primero recordar que nosotros desde el Ministerio de Salud tenemos un monitoreo centralizado de lo que está ocurriendo en cada uno de los establecimientos del país, tanto públicos como privados. ¿Y esto por qué? Porque hemos integrado a los privados a través de la resolución publicada hace 2 semanas atrás. Por lo tanto, la información que diariamente nosotros podemos entregar a los medios de comunicación para informar a la ciudadanía es que tenemos la disponibilidad de 577 ventiladores mecánicos ubicados desde Arica a Magallanes para ser dispuestos en caso de ser requeridos en cualquier ciudad del país en menos de 24 horas. Esa es la situación con la cual nosotros estamos enfrentando esta pandemia por coronavirus, y a medida que nosotros vamos incluyendo más ventiladores en cada uno de los hospitales, estos se asignan de acuerdo a prioridad epidemiológica. En relación a las distintas iniciativas innovadoras que se están desarrollando en el país por decenas de grupos, estos están comandados desde el Ministerio de las Ciencias por el ministro Andrés Kub. Ellos están realizando un levantamiento y ya se están probando algunos prototipos en animales para dar cuenta de su funcionalidad. Una vez que esta funcionalidad esté demostrada, obviamente desde el punto de vista de la seguridad del paciente, eso va a ser revisado por el Ministerio de Salud. Una pregunta para el ministro Mañalich. Ministro, el fin de semana tuvimos el caso de 2 personas que estaban contagiadas y fueron a un supermercado en Ñuñoa. En países, por ejemplo, para personas que infringen la cuarentena, como por ejemplo en Corea del Sur, se están aplicando brazaletes electrónicos. Pensando que lo que ocurrió el fin de semana, se están pensando tomar medidas más restringidas para las personas que están contagiadas y para las que infringen la cuarentena. Y también se mencionó que durante esta semana comenzaría la aplicación de este carné sanitario. Preguntarle, usted especificaba ya los criterios en cuanto a las personas infectadas, si es que ese cronograma continúa tal como lo anunció la semana pasada. Bueno, con respecto a las medidas, a las sanciones que arriesgan las personas que infringen el Código Sanitario, son bastante estrictas. Aquí tenemos efectivamente 2 personas que están con un sumario sanitario. El Código Sanitario le permite sancionar a una persona hasta 1000 UTM, esos son 50 millones de pesos. Estas personas también arriesgan sanciones civiles, y de hecho hay una denuncia del Código Civil que también arriesgan penas de cárcel. Esas son las penas que arriesga una persona que hoy día está infringiendo la ley por el código, tanto el Código Sanitario como por el Código Civil. Con respecto a la segunda pregunta, voy a dejar al ministro para que conteste. Respecto a la posibilidad, y lo hemos señalado repetidas veces, de identificar con un brazalete a las personas que están haciendo cuarentena, es algo que no vamos a hacer. Tenemos un temor muy grande a lo que significa de riesgo para esas personas, y preferimos mantener el llamado a la responsabilidad de cada cual y a los monitoreos y vigilancia sistemática que hacen las Fuerzas Armadas y de orden, y que, por supuesto, están surtiendo efecto porque hay más de 1000 denuncias. La estigmatización de los pacientes, que es algo muy doloroso en la historia de la humanidad, para distintos brotes de enfermedad, es algo de lo que hemos aprendido, hay que prevenirse enormemente. Respecto al carné de alta, efectivamente seguimos en el cronograma. Agradecemos enormemente esta aclaración que nos ha hecho el Comité de Expertos de Epidemiología y Salud Pública, que trabaja con nosotros, y este carné de alta, respecto a lo que he señalado y repito, significa que una persona que ha pasado la cuarentena de 14 días y que no tiene síntomas, o que estuvo hospitalizado y 14 días después se le va a entregar un documento, normalmente a través de su teléfono celular, que defina que esa persona ya no representa un riesgo de infección para otros, y esto es muy relevante. Significa entonces que trabajadores de la salud, voluntarios en la comunidad,
pueden ayudar a otros que están en cuarentena y este número de personas que van a estar con esta certificación va a ir aumentando. Vamos a agregar a partir de este viernes testeos direccionados, selectivos, usando este examen que ha hablado de inmunoglobulina G, IgG, contra coronavirus, porque una persona que incluso fue asintomática, como puede haber ocurrido, por ejemplo, en una escuela que vuelve a clase y nosotros sabemos que 5 niños de un curso tuvieron claramente y se identificaron con PCR coronavirus. ¿Qué pasa con los otros 35 niños? ¿Cuál es su situación? ¿Son todos vulnerables a la infección o en realidad la mayoría de ellos cursó una infección asintomática, como suele ocurrir en los niños, y están inmunes, por lo tanto, a un nuevo contagio? Eso nos permite, insisto, en la medida que usemos este 1.000.000 de test rápidos que vamos a implementar desde este viernes, monitorear muy bien cuándo es prudente, mediante testeos al azar, en grupos particulares de riesgo, pienso en recintos de adulto mayor, la importancia que tendría saber cuánta gente en realidad vivió la infección, niños y sobre todo recintos penitenciarios como el primer foco, siendo el segundo los lugares en los cuales se levanta la cuarentena. Ministro, buen día. El gobierno argentino realizó una comparación del manejo con Chile respecto al coronavirus, defendiendo la cuarentena total, a la que nuestro gobierno también respondió con un informe donde, cito al diario El Clarín, se cuestiona el triunfalismo de los gráficos que mostró el presidente Alberto Fernández, basándose principalmente en la estrategia de Chile de realizar una gran cantidad de test, 80.000 sobre 20.000 comparando con Argentina, si se puede referir a esta comparación del gobierno trasandino, y también en una pregunta aparte, si se puede referir a los videos que muestran al Hospital Félix Bulnes inundado. Gracias. En relación a lo primero, efectivamente los países han tomado distintos criterios para manejar la situación de epidemia por COVID. E incluso hay países que han cambiado dramáticamente su estrategia. Y perdonen que cite un ejemplo conocido por todos. En el Reino Unido, en un primer momento, se tomó la idea de que había que permitir que todos se enfermaran y que los que necesitaran hospital fueran al hospital y que el sistema sanitario inglés iba a soportar esta demanda sin ningún problema. En realidad fue una mala idea, al punto que ellos tuvieron que cambiar radicalmente, y esto antes de que el primer ministro británico estuviera casi al borde de la muerte por coronavirus, tuvieron que cambiar estrategia y montar estrategias más acercadas a lo que estamos haciendo nosotros. Chile tiene una ventaja enorme y es que nosotros nos empezamos a preparar específicamente en la toma de exámenes de PCR muy temprano. Quiero recordar que el primer examen que se hizo en Chile, y durante febrero después hicimos muchos más, el primer examen de PCR que se hizo el 30 de enero, que fue, por supuesto, negativo. Y eso nos da una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque nosotros somos el país de América Latina, de América entera en realidad habría que decir, que más testeo hace por 1.000.000 de habitantes. Esto es exactamente 10 veces el número que hace Argentina. Y en ese contexto yo no quiero comparar un país con el otro porque al final tenemos que esperar cuál es el resultado de estas estrategias, pero tiendo a decir que la estrategia tomada por el presidente Piñera es más adecuada para nuestro país y creo que en parte explica esa estrategia que ciertos pronósticos muy catastrofistas que vimos al principio de este brote epidémico no se estén cumpliendo, sin que eso signifique en ningún sentido que levantamos la alerta, que ya... No. Lo que queda es muy, muy importante. Los casos van a seguir aumentando. Tenemos 2 días en que los casos no han disminuido, pero eso no puede hacer pensar en ninguna cosa cierta hacia el futuro. Los casos van a seguir aumentando y evidentemente 3 semanas, un mes después, vamos a tener muchos de esos casos nuevos hospitalizados
requiriendo cuidado con ventiladores mecánicos que afortunadamente hasta la fecha tenemos un buen stock para soportar este aumento de la demanda y garantizar que toda persona que requiera un ventilador para salir adelante de esta crisis lo va a hacer. Respecto al Hospital Félix Bulnes, efectivamente ayer se puso en marcha, anticipada este hospital, como hemos sabido. Entendemos que se nos ha informado que una cañería sufrió un desperfecto y, por supuesto, filtró agua sin ninguna consecuencia estructural, y la directora del hospital se va a referir, entiendo, en poco rato más para explicar que el hospital funciona sin dificultades. Ministro, buenos días. Quería preguntarle, ¿bajo qué criterio se habla de inmunidad frente al coronavirus? Pregunto esto porque hay casos en Europa, China y Corea de personas que se han vuelto a contagiar. Lo segundo, ¿cómo se prepara la red de salud ante la eventual escasez de profesionales? Porque hay algunos que van enfermando. Y lo tercero, ¿por qué cada día cambian los casos informados de coronavirus? El jueves 9 se hablaba de 7.900, el viernes 10 de 4.400, el sábado 11 de 3.500, hoy de 2.700. ¿Por qué cambia tanto ese número? Gracias. Respecto a las preguntas que usted plantea, ya respondí en parte. Ya se sabe, y lo dice nuestro Consejo Asesor, que personas a las que se hace un examen tardío de PCR pueden dar positivo sin que se deba considerar que esas personas son infectantes. Vale decir, si ocurre el caso que en Corea le hicieron, después de un primer examen, un mes después, un PCR y salió positivo la persona, eso no debe leerse de ninguna manera, y por eso nuestro comité recomienda usar PCR de salida para certificar el alta. ¿Por qué? Porque ese examen es de polimerasa en cadena, es un examen muy sensible que detecta restos del virus cuando este virus no es infectante, y los experimentos que se hacen es que se toma ese mismo resto viral o lo que haya de muestra, se incuban en huevo, que es la matriz normal donde se prueba esto, y se ve que el virus no se reproduce y por lo tanto no es infectante. Respecto al volumen de casos informados, nosotros tenemos una oscilación muy importante porque los laboratorios no informan caso a caso, sino que juntan varios, normalmente 49, muestras y las procesan todas juntas. Entonces, esto da saltos discretos y efectivamente, si en un laboratorio de una clínica privada, como está ocurriendo, hay menos casos que consultan por síntomas respiratorios o no se logra juntar un número suficiente en la universidad cualquiera, que ha puesto a disposición del gobierno o del ministerio sus exámenes, y en ese sentido, respecto a los exámenes informados, nosotros estamos informando porque así lo consultan, un promedio, y eso es lo que hay que ver, de 4.000, 4.100 exámenes diarios, y esto significa que estamos pesquisando, según los reportes internacionales, aproximadamente el 82% de los casos sintomáticos por coronavirus. Muchísimas gracias y hablaremos mañana de nuevas medidas a implementar a partir del día jueves. Gracias de nuevo. Bueno, hartas informaciones importantes, ¿ah? Bueno, estamos en primera instancia, le actualizamos las cifras, 7.525 personas de casos confirmados con coronavirus y 82 personas fallecidas, lamentablemente, son 2 personas más que en el día de ayer. Y una cosa bien importante, Julio César, que yo creo que tiene que ver con ir aclarando los criterios.